Buenos días, queridos hermanos. Doy gracias al Señor por tener nuevamente la posibilidad y el privilegio de poder compartir la palabra del Señor y en esta instancia tener la oportunidad de concluir todo este estudio eh, que hemos venido haciendo desde hace un tiempo atrás, un panorama bíblico del Antiguo Testamento. Hoy acabamos con el libro de Malaquías. Así que antes de poder iniciar, les invito a que podamos orar, acudir a Dios en oración para que Él sea guiando. Oramos. Señor, gracias le damos, Padre bueno, por la misericordia de concedernos este tiempo de comunión, aún por estos medios. Descansamos, Señor, en que usted es soberano sobre todo el contexto que estamos viviendo y rogamos, Señor, de que su palabra sea el medio para animarnos, para guiarnos, para proveer a nuestras vidas sabiduría y también descanso. Guíenos, háblenos y obre a través de su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como mencionamos, hoy estudiaremos los aspectos más relevantes de la revelación de Dios a través del profeta Malaquías. En los últimos estudios, en las últimas 2 semanas, hemos visto estos últimos profetas de los profetas menores, particularmente Ageo, Zacarías y hoy Malaquías. Se ha mencionado, estos 3 profetas corresponden a un periodo de la historia de Israel llamado como post-exílico, que viene de posterior al exilio que tuvieron que vivir los judíos en Babilonia. Bueno, el título se deriva del autor de la profecía. Vaya a sus Biblias, vayamos al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 1 dice así: Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. A pesar de que algunos han propuesto que el libro fue escrito de manera anónima debido al significado del nombre Malaquías, que quiere decir mi mensajero o mensajero de Jehová, y esto podría entenderse como un título en vez de un nombre propio. Y además en el Antiguo Testamento no hay ninguna otra referencia o información del autor. Pero, sin embargo, como la mayoría de los libros proféticos históricamente han identificado al autor en la introducción del libro, podríamos sugerir de que es un nombre más que un título, y es el nombre de una persona. Un antecedente también extra bíblico es el hecho de que, según la tradición judía, Malaquías también habría sido miembro, al igual que Zacarías, de la gran sinagoga, de la cual nuestro hermano la semana pasada mencionó, que era un concilio establecido de 120 personas, originado por Nehemías y liderado por Esdras, y que tenían un enfoque en cuanto al estudio de las escrituras y a su preservación. En cuanto a los hechos, vemos en la línea de tiempo, obviamente partiendo en un periodo ya final de la historia del Antiguo Testamento, después de los 70 años de exilio en Babilonia y por medio del decreto de Ciro en el año 536, retorna el primer grupo liderado por Zorobabel, quien, como propósito principal, tenía la reconstrucción del templo, siendo exhortado tanto él como el pueblo por los profetas que vimos en las últimas 2 semanas, Ageo y Zacarías, lo cual pudieron cumplir fielmente su propósito en el año 516. Luego, un segundo grupo retornaría con Esdras en el año 458, teniendo como principal objetivo Esdras lo que él mismo menciona en su libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, en donde dice: Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Por lo tanto, el objetivo de Esdras era dar a conocer y establecer la ley de Dios en medio del pueblo. Finalmente, un tercer grupo
de judíos retornó con Nehemías y su propósito se enfocaba principalmente en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. De acuerdo a la evidencia interna en las escrituras, la fecha de la profecía apunta a la última parte del siglo V, durante un periodo de ausencia de Nehemías, en donde él, ya habiendo estado un tiempo en Jerusalén, retorna a Persia. Esto es un periodo entre el año 433 y 424 a.C. Y como veremos en unos minutos más, los sacrificios estaban ya siendo ofrecidos en el templo ya reconstruido, y además hay un enfoque similar a lo que Esdras y Nehemías mencionan en cada uno de sus libros respectivamente, en cuanto al énfasis a la ley y exhortaciones contra matrimonios con mujeres extranjeras. Hay una exhortación también con respecto a la retención de los diezmos y la injusticia social. Eso con respecto a las fechas en las cuales se detalla un poco lo que menciona el libro de Malaquías. Con respecto al contexto histórico, en la mayoría de los profetas no nos hemos basado solamente en lo que el profeta declara, ya que la mayoría de la profecía viene también complementada con los textos y los libros históricos. Para el libro de Malaquías, un complemento, como ya hemos mencionado, es el libro de Nehemías, el libro de Nehemías. Para entender el contexto histórico, luego del exilio en Babilonia, aproximadamente unos 50.000 judíos retornaron bajo el liderazgo de Zorobabel. Y se completó la reconstrucción del templo, como vimos en la línea de tiempo, en el año 516. Por lo que el sistema de sacrificio volvió a ser parte de las actividades del pueblo. En las 2 semanas anteriores vimos o aprendimos acerca de los profetas Ageo y Zacarías y cómo ellos exhortaban al pueblo a ese propósito de volver a hacer o de tener un enfoque en la reconstrucción de lo que Dios quería, volver a la adoración a través del sacrificio en el templo. Por eso su enfoque en la reconstrucción del templo. Y particularmente estas exhortaciones de Ageo y Zacarías encontraron cabida, encontraron respuesta en medio de la gente. Había altas expectativas con respecto a lo que Dios podía hacer en medio del pueblo. Había muchas profecías con respecto a la llegada del Mesías, al establecimiento del reino de Dios en Israel y que de esa manera pudiera, por medio del Mesías, gobernar las naciones y que hubiera finalmente justicia y paz. Ahora, desde ese momento en el cual el pueblo retornó hasta el momento en que Malaquías escribe, ya había pasado aproximadamente 100 años. Ya había existido una rutina religiosa, cosa que no fue no ocurrió lo que el pueblo esperaba. Por el contrario, hubo una evidente corrupción, hubo inmoralidad, injusticia, y todos estos pecados en el corazón del pueblo les llevó a que se endurecieran, que hubiera una separación de lo que Dios quería y de cómo finalmente estaban viviendo. Un ejemplo de la situación es lo que detalla Nehemías. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 9. Libro de Nehemías, en el libro de Nehemías, capítulo 9, hay una oración de Esdras. Libro de Nehemías, capítulo 9, y donde detalla el capítulo 9 brevemente las experiencias que tuvo el pueblo de Israel. Y por un lado la obra de Dios misericordiosa y fiel cumpliendo, y por el otro lado Israel rebelándose. Vamos, Nehemías capítulo 9, versículos 16 al 18. Bueno, después de mencionar, como les dije, lo que Dios hacía, en el versículo 6, por ejemplo, habla de la creación, todo lo que Dios hizo. En el versículo 7 habla de la elección de Abraham. En el versículo 9 de cómo
oye la aflicción de los padres en Egipto y en fin, todo lo que Dios hacía, toda la maravilla de Dios reflejada en su poder sacándolos de Egipto. Pero llegamos al versículo 16 y dice así: mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Versículo 17: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Finalmente, el versículo 18 dice: además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Ahí Nehemías registra lo que Esdras oraba o proclamaba en medio del pueblo, toda aquella fidelidad de Dios y dureza del pueblo. Y sigue los versículos del 18 al 25, hablan acerca del 19 al 25, sigue hablando de la fidelidad de Dios y cómo Él sigue obrando, dice, cómo les dio la tierra prometida, el 25, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien. En fin, sigue hablando de la fidelidad de Dios y de la bondad de Dios, y llegamos al versículo 26 y dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces tú los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores, para que los salvasen de mano de sus enemigos. El versículo 28 resume un poco toda esta situación. Dice: pero una vez tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Dios se manifestó muchas veces con bondad, con amor, con misericordia, con paciencia, pero una y otra vez el pueblo volvía a su pecado. Finalmente, la situación del pueblo de Israel se detalla en los versículos 36 y 37, en donde dice: he aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Esa era la situación de sometimiento. Ellos finalmente eran un pueblo que, si bien Persia les dejó volver, eso no significaba que eran un pueblo libre. Seguían sometidos a su poderío. Bueno, resulta sorprendente que todos aquellos hechos que provocaron la ira de Dios y el juicio de Dios sobre su ciudad, sobre Jerusalén, sobre el templo, y el haber experimentado el exilio durante 70 años en Babilonia, a pesar de todo eso, estuviera nuevamente brotando en sus corazones el pecado, el mismo pecado por el cual Dios les castigó, estuviera nuevamente haciéndolo, pecando, endureciéndose. Ese es el contexto del libro de Malaquías. Y ese contexto nos lleva también a poder ver cuál es el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito por el cual Malaquías escribe? Bueno, el propósito de Dios es que a través del profeta Dios pueda evidenciar su pecado, mostrarle su infidelidad ante un Dios que, como decíamos, permanece fiel a su pacto con Israel, y para de esta manera llevarles al arrepentimiento y a volverse a Dios. Ese era el propósito de Malaquías.
previo a Malaquías, como mencionamos, estuvieron Ageo y Zacarías, los cuales de buena manera llevaron al pueblo a esa original adoración del sacrificio del pueblo, de presentar animales por su pecado, pero pareciera de que solamente llevaron al pueblo y a los líderes a estar contentos con el ritual, con el hecho de llevar la ofrenda, de llevar el animal, y que eso simplemente iba a ser algo agradable a Dios. Pensaron que una correcta relación con Dios podría ser mantenida únicamente por medio de un ritual externo, sin importar su corazón, sin importar cómo vivían. Bueno, por medio de las palabras del profeta, el Señor reitera una realidad que, que no ha cambiado, una realidad que desde que Dios creó al mundo y desde que Dios dio sus mandamientos, no ha cambiado. Y es que no es una conformidad solamente externa a la ley, lo que a Dios le agrada, sino también y principalmente una aceptación interna. En Isaías capítulo 29, versículo 13, Isaías capítulo 29, versículo 13 dice así: Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ese es como Isaías reitera el mismo concepto, solamente de boca, solamente con sus labios, pero no hay una verdadera relación con Dios, no hay una verdadera intención de querer agradar a Dios. Es un mandamiento, es hacer lo que debo hacer sin realmente ver qué hay detrás de aquello que hago. Mateo capítulo 23, versículo 23 reitera el mismo concepto. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Esas son exhortaciones. Jesús directamente en Mateo 23 hacia los fariseos que hacían cosas, o que decían que hacían cosas y que efectivamente muchas de ellas externamente parecían buenas, pero internamente no había ninguna intención de agradar a Dios. Bueno, ese es un poco el contexto, perdón, el propósito del libro, el propósito por el cual Malaquías tenía que declarar las palabras de Dios, manifestando que en el medio del pueblo había corrupción, impiedad, hipocresía, infidelidad, arrogancia. Bueno, vamos a ver un poco cómo se presenta el bosquejo del libro a través de lo que el autor del libro que estamos siguiendo nos presenta. Está la denuncia de los pecados de Israel, un recordatorio del amor de Dios por Israel, una reprensión a los sacerdotes, una reprensión al pueblo, y finalmente una declaración del juicio de Israel, pero también su bendición. La venida de un mensajero, un reto a arrepentirse, una crítica por parte de Israel en contra del Señor y finalmente una consolación al remanente. Estos puntos del bosquejo, el autor, de manera particular, Malaquías, lo presenta a través de una disputa, empleando un método de preguntas y respuestas, y en vez de seguir los títulos que ahí están presentados, por los que vimos, vamos a ver las preguntas que presenta el profeta, como él exhorta al pueblo a través de diferentes preguntas que Dios hace y que al mismo tiempo el pueblo también hace. Vamos a ver la primera pregunta. La pregunta es: ¿en qué nos amaste? Malaquías capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice así: Profecía
de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Bueno, resulta interesante que a pesar de que estas palabras de la profecía parte con una frase que dice en contra de Israel, en contra, y poniendo una carga sobre Israel, a pesar de eso, la primera declaración es un mensaje de esperanza que refleja el amor de Dios. Dice, la primera frase dice, yo os he amado, dice Jehová, yo os he amado. Él no dijo que su amor por ellos había desaparecido, sino que lo confirmó, haciéndoles ver su experiencia. Judá permanecía, el pueblo seguía existiendo a pesar de todas las guerras, la destrucción, seguía existiendo Judá. ¿Y cómo podían evidenciar eso? A través del amor de Dios hacia Jacob y no hacia Esaú. Hay una comparación entre lo que le sucede a Edom, que son los descendientes de Esaú, y los descendientes de Jacob. Ambos eran hermanos, hijos del mismo padre, Isaac. Sin embargo, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. El amor de Dios por ellos era un amor de pura gracia. Los pecados de Israel no eran muy diferentes a los pecados de Edom. No había mucha diferencia entre ellos en cuanto a su pecaminosidad. En Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 9, menciona los pecados de Manasés. Dice, Segunda de Crónicas 33, 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Los judíos no podían jactarse de decir que ellos no pecaban, sino que al contrario, el relato bíblico nos enseña que ellos pecaron y pecaron igual y aún peor que las naciones que vivían y que estaban antes establecidas en el lugar en donde ellos finalmente llegaron. Ahora, por causa del pecado de Israel, experimentaron el juicio de Dios, vivieron el juicio de Dios por su desobediencia. Pero ya a esta altura habían sido restaurados nuevamente a su tierra. A diferencia de Esaú, que aunque deseó volver a establecerse, en todos los intentos que tuvo, fueron arruinados por Dios. Es un contraste, ya que Edom vio frustrado por Dios su intento de volver a ser edificada, pero en cambio Israel pudo establecerse nuevamente porque Dios así lo quiso. Yo os he amado, dice Jehová. Y la evidencia era esa, el contraste entre los hijos de Jacob y los hijos de Esaú. La segunda pregunta, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre o en qué te hemos deshonrado? Leemos desde el versículo 6 del capítulo 1. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El mensaje en esta sección está principalmente dirigido a los sacerdotes, a quienes acusa por su abominable proceder. Dios los había puesto en un lugar de relevancia en medio del pueblo. En Malaquías capítulo 2, versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que deberían haber hecho, es como deberían haber actuado. Los sacerdotes eran los que debían con mayor esmero exaltar la santidad de Dios, los que deberían haber sido ejemplo de pureza, de piedad. Se esperaba de ellos que sirvieran y honraran a Dios.
Pero no fue así. Habían caído en la indiferencia y, como dice, no tenían temor de Dios, lo que implicó que su servicio a Dios fuera detestable. Junto con el pecado del sacerdote estaba la participación también del pueblo, ya que el pueblo era los que llevaban el animal, pero el sacerdote era el que lo aceptaba el sacrificio defectuoso, y era lo que presentaban finalmente a Dios. Dios había sido el que había establecido la forma de adoración, y ni el pueblo ni los sacerdotes lo estaban cumpliendo. La tercera pregunta, ¿por qué? Dice desde Malaquías, desde el capítulo 2, versículo 10 hasta el versículo 15. Vamos a leer, dice así. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas de llanto y de clamor. Así no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Aquí el pueblo es acusado por transgredir el pacto matrimonial. Ofrendaban, hacían lo que hacían, pero en su realidad de vida era muy diferente. Y no es solamente el pacto matrimonial lo que lo hacían, sino no era solamente la transgresión del pacto matrimonial, sino sus intenciones. El versículo 16 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Ya el divorcio que estaban llevando a cabo era algo pecaminoso. Más aún si consideramos sus motivaciones, ya que lo que hacían era para casarse con mujeres extranjeras. Se desligaban de su mujer judía con el fin de casarse con mujeres extranjeras. Generalmente en el Antiguo Testamento este matrimonio mixto, que era un matrimonio con alguien que no era judío, siempre implicaba una adoración a los dioses de aquellas mujeres extranjeras. El mandato de Dios era que los judíos debían guardar su pureza, debían ser un pueblo apartado de los demás, un pueblo distinto. No obstante, su rebeldía y duro corazón les llevó continuamente al pecado. Cuarta pregunta, ¿en qué le hemos cansado? ¿Dónde está el Dios de justicia? Leemos en Malaquías capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Este es un cuestionamiento que varias veces se manifiesta en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Malaquías se menciona 2 veces, esta es la primera. La pregunta, el cuestionamiento es, ¿cómo puede ser que prosperen los impíos? ¿Hay justicia de Dios en eso? Bueno, la respuesta la encontramos en el capítulo 3. Dice así, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie, cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata,
porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. La respuesta de Dios es clara. Dios finalmente hará justicia. Dios hará justicia. Bueno, la quinta pregunta es, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué te hemos robado? Leemos desde el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La imagen que el pueblo tiene de sí mismo es increíble e interesante. Ellos piensan que son un pueblo limpio, que son inocentes, que son santos, obedientes. Su propia rebeldía y dureza no les permite darse cuenta de su pecado. Y particularmente el pecado que se menciona es un pecado de robo. Dios determinó que el pueblo de Israel debía entregar los diezmos. Esto se usaba para el sostenimiento de la tribu de Leví y por ende todo lo que implicaba el mantenimiento del templo. Y el no entregarlos y el no hacer lo que Dios les mandaba implicaba un robo. El propósito de Dios era exponer su pecado y llevarles a manifestar un arrepentimiento. Y la manera práctica de manifestar o de evidenciar su arrepentimiento era entregando los diezmos. Siempre una conversión genuina conllevará un acto. No es palabras, es un cambio de conducta, es un cambio de pensamiento, es un cambio que viene del corazón. Bueno, y el versículo, y más adelante el profeta también menciona que esa conversión genuina conllevaría también una bendición de parte de Dios, tanto espiritual como material. La última pregunta es, ¿en qué hemos hablado contra ti? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Leemos desde el versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esta es la segunda vez, como mencioné unos minutos atrás, en donde se reitera este cuestionamiento. ¿Cómo puede ser que los impíos prosperen? ¿Cómo puede ser que aquel que se rebela contra Dios, ahí el versículo 15 dice, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon? Así es como actúan los impíos. ¿Cómo puede ser de que muchas veces prosperen? ¿Cómo puede ser de que tengan una aparente bendición? La respuesta nuevamente de Dios, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe
y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Seguimos en el capítulo 4, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente la respuesta de Dios es clara, Dios hará justicia. Llegará el día, dicen que nacerá el sol de justicia y traerá, bueno, veremos, para unos condenación y para otros salvación. Bueno, ese es brevemente la estructura del libro, el bosquejo del libro a través de estas preguntas y respuestas. ¿Qué aspecto o atributo de Dios vemos en este libro? Bueno, vemos que Dios es amoroso, que Dios es fiel y que Dios es justo. Lo vimos. Dios es amoroso, Dios es fiel y Dios es justo. ¿Qué vemos a través de lo que vimos? ¿Hay alguna parte en donde se revele a Cristo a través de la profecía de Malaquías? Y la respuesta es sí. En este último libro se revela una esperanza en la venida de Cristo. Lo leímos y vamos a volver a leer el capítulo 3, versículo 1. Dice así el capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí hay dos mensajeros. Se identifican a dos personajes. El primero es a quien el Nuevo Testamento indica como Juan el Bautista, y finalmente se menciona a Cristo. El primero dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y como dice al final del versículo, he aquí viene. Y si Él dice que va a venir, Él en un sentido vino y en un sentido vendrá. Dice, finalmente, en el capítulo 4, ya para ir terminando, capítulo 4, versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es esta doble realidad de su venida, de su segunda venida, que Él será, que Él vendrá para juicio y condenación para muchos, pero también para salvación para todos aquellos que han creído en Cristo y se han arrepentido. Bueno, para concluir, el libro termina con los últimos versículos del libro, se hacen dos avisos, hay dos menciones, hay un mandamiento y una advertencia. Dice, el capítulo 4, versículo 4, dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Este es un claro mandamiento del profeta Malaquías
al volver a las Escrituras, al volver a la palabra de Dios, a volver a considerar sus mandamientos, a volver a considerar su ley. Acordaos de la ley de Moisés, volveos a la palabra de Dios. La segunda es este eslabón que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que entre medio están estos 400 años de silencio profético. Estos últimos versículos es la unión entre el último profeta del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías, y el profeta del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Dice así, versículos 5 y versículo 6, «He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». Bueno, mis hermanos, eso ha sido el estudio del libro de Malaquías. Quisiera concluir con una breve aplicación con respecto a lo que el profeta ha querido presentar. Es una aplicación bien práctica con respecto a uno de los principales propósitos que tiene, que era llevar al pueblo a autoexaminarse. El libro, su lectura y la palabra de Dios en particular debe llevarnos a esta autoexaminación, porque resultaba curioso, como mencionaba hace un rato, la impiedad que existía en medio de Israel y cómo eran indiferentes a su pecado y al pecado de todos aquellos que le rodeaban. Es de sumo cuidado la imagen que tenemos de nosotros mismos. Muchas veces tenemos un alto concepto de nosotros, pero es Dios quien será nuestro juez. Es Él quien evaluará, quien examinará y quien conoce lo profundo de nuestro corazón. Por lo tanto, para todos aquellos creyentes que están escuchando, que están oyendo, el deseo de Dios es que examinemos nuestras obras, que evaluemos nuestras motivaciones, que examinemos nuestro corazón, que todo aquello que hacemos como ofrenda a Dios, como adoración a Dios, está siendo motivado realmente por algo que a Dios le agrada. Examinémonos a nosotros mismos. Y para todos aquellos que han participado con nosotros y que creen servir a Dios, para todos nuestros amigos de la iglesia que muchas veces piensan que el servir a Dios es simplemente hacer ciertas cosas religiosas, cumplir ciertos rituales, haciendo ciertas cosas, pero sin cambiar el corazón, debe tener cuidado. Debe tener cuidado porque si sus motivaciones, si su corazón sigue estando apegado al mundo, a sus deseos, al pecado, no intente cambiarse usted mismo porque en eso va a fallar una y otra vez. El único que puede cambiar su corazón es Dios y Él lo produce a través del nuevo nacimiento, a través de la regeneración, por medio del arrepentimiento de sus pecados y de la fe en Cristo. Les invito a orar. Señor, muchas gracias por su palabra. Muchas gracias por las exhortaciones, Señor, del profeta Malaquías, en particular a Israel, pero también aquellas exhortaciones que son para nosotros, Señor. Ayúdenos a guardar aquel día, Señor, con esperanza, con ánimo, descansando en su poder y en su soberanía. Y provea, Señor, siga obrando con salvación para todo aquel que cree y se arrepiente. Le alabamos, le exaltamos, le glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.